Buenas tardes amigos de YouTube, mi nombre es Juan Manuel y vamos a comenzar explicando qué son los privilegios de sistemas. En este caso vamos a empezar por los privilegios cómo se gestionan en el gestor de base de datos de Oracle. En Oracle podemos definir estos permisos como permisos otorgados por el administrador de la base de datos o por un usuario que haya recibido previamente estos permisos de un administrador. En su mayoría, este tipo de permisos son permisos DDL o permisos DML. Estos permisos pueden asignársele este tipo de permisos o privilegios a un usuario mediante la creación de un rol con estos privilegios o directamente asignándole estos permisos o privilegios al propio usuario. Ahora vamos a definir cuáles son las vistas más importantes relacionadas con la gestión de estos privilegios. En Oracle podemos definir dos grandes vistas, como son la DBA Sysprips, en la que se almacenan principalmente los privilegios del sistema concedidos a usuarios. Y también podemos definir otra gran vista, otra vista importante, es la User Sysprips, en la que se almacenan los privilegios, pero del usuario actual, con el que realizamos la consulta. La asignación de este permiso, de este tipo de privilegios, a usuarios o roles es relativamente sencilla, es simplemente utilizando grant más el nombre del permiso o permisos que queremos asignar tu usuario. Pueden ser un usuario, varios usuarios separados por comas o roles con la misma separación. A diferencia de la asignación, la revocación se realiza por tablas, es decir, se revocaría el permiso para una tabla en concreto. La síntesis sería revoque, el nombre del permiso o permisos, on, especificamos el nombre de la tabla, la que queremos retirar ese permiso, from usuario o usuarios. A continuación vamos a hablar de el servicio de Postgre. En Postgre también podemos definir estos privilegios como permisos especiales que podemos utilizar para realizar gestiones en el sistema y también se pueden asignar a usuarios o roles. Es relativamente similar a la síntesis y el procedimiento que se utiliza en Oracle. En este caso utilizaríamos de nuevo la opción grant más el tipo de permiso. La diferencia es que aquí sí que se realiza sobre un objeto en concreto. Puede ser tabla, base de datos, esquema, etc. Tú, el nombre de usuarios o usuarios. Las pistas a tener en cuenta en Postgre, podemos definir varias pistas más, a diferencia de Oracle, que solamente hemos definido dos. Actualmente podemos considerar las vistas para gestionar los privilegios de sistemas en Postgres, como pueden ser la vista PGA Audit, en la cual se encuentra la información sobre los roles del sistema, la lista PG Class, que almacena la información sobre objetos, como pueden ser tablas, vistas, índices, la vista PG Namespace, que incluye la información de los esquemas y los permisos asociados a ellos, PG Procs, información sobre los procedimientos y sus privilegios, PG Roles, información sobre los roles del sistema y sus privilegios asociados, la vista PG Tables, que muestra información sobre las tablas del sistema y sus privilegios asociados, y PG Views, que es igual que la anterior pero sobre vistas. De esta forma podemos ver como en Postgre la misma información que podemos ver básicamente en dos tablas dentro de la base de datos de Oracle. Aquí se separa en un total de unas 7-8 tablas o vistas. A continuación vamos a hablar de la asignación y la revocación. Respecto a la asignación de los privilegios a usuario, debemos considerar que en Postgre solo
Se puede asociar también tanto a usuarios como roles, pero en Postgre, a diferencia de Oracle, la única diferencia que hay entre roles y usuarios es que un usuario debe existir en el sistema y este usuario tiene la posibilidad de realizar login, de logarse con usuario y con contraseña en este caso. Mientras con rol no tiene la posibilidad de asignarse una contraseña. Para gestionar los privilegios del sistema, lo más normal, la forma con la que solemos operar, es añadiendo uno o varios de los usuarios a un rol en concreto, o darle directamente un privilegio a un rol. Podemos crear el rol con privilegios, o una vez creado el rol, ir añadiendo o quitarle privilegios. De esa forma podríamos crear directamente el rol con el comando create role, nombre del rol, with el privilegio que queremos asignar, modificar el rol usando alter role con el nombre de un rol existente, with privilegio, el privilegio que queremos asignar. Para eliminarlo tendríamos que usar la sintaxis de revoque, el nombre del privilegio, on, el objeto en concreto que queremos, del objeto que queremos eliminarlo, ya pueden ser revistas o tablas. Ahora vamos a hablar de MySQL. Aquí, a diferencia de los dos anteriores, los privilegios del sistema, que aunque básicamente en los tres sistemas expuestos son parecidos, son lo mismo, se le aplican solo a usuarios, no tenemos la posibilidad de aplicarlo a roles. Cada usuario puede tener sus propios permisos o conjuntos de permisos. Estos pueden servir para diferentes tareas, como acceso a bases de datos, tablas, esquemas o vistas. Las principales vistas que podemos definir en MySQL es la vista mysql.user, que muestra información de usuarios y los privilegios asignados a estos mismos, mysql.db, que muestra información de usuarios en cada base de datos, mysql.tables / prips, que muestra información de privilegios de usuarios en cada tabla. Para asignar o revocar estos tipos de privilegios en MySQL vamos a utilizar una sintaxis relativamente similar a la que hemos usado en los dos anteriores sistemas, pero tenemos la particularidad de que hay que indicar el nombre de usuario y el host al que pertenece. Podemos utilizar para asignarlos la opción grant, el nombre del privilegio o un objeto, tu nombre del usuario, @ el host, identify by la contraseña o clave. Para revocar el privilegio, simplemente usando la sentencia revoque, privilegio o los privilegios que queremos eliminar, on el objeto, ya sea tabla, vista o cualquier otro objeto, from usuario @ host. A continuación vamos a llegamos a una parte más distinta o que más cambia, que sería MongoDB. Aquí, al ser una base de datos no relacional, su forma de trabajar los privilegios del sistema es bastante distinta. Se podría decir que como tal, como hemos estudiado realmente, no existe este tipo de privilegios. En este sistema, en MongoDB, usamos los llamados roles predefinidos, que son un conjunto de privilegios ya existentes que se le asignan a un usuario. Aquí podemos darle permiso para realizar una o más operaciones. Los principales roles predefinidos serían el dbadmin, que permite realizar operaciones administrativas en una base de datos específica, crear, eliminar colecciones, gestionar índices, dbowner, que a todos los efectos otorga todos los privilegios, convierte en el propietario de esa base de datos al usuario, usedadmin, lo que permite administrar usuarios y otros roles en una base de datos, clusteradmin, que proporciona acceso completo a las operaciones de clúster, como la gestión de shards y la configuración de la replicación, cluster monitor, que permite la supervisión del estado del clúster, incluida la capacidad de ver estadísticas, diagnóstico del sistema y similares, Host Manager, que otorga los permisos para administrar los servidores de Mongo, con la capacidad de ver y modificar la configuración del sistema y archivos de registro.
Aquí, para indicar las colecciones que tenemos a nuestra disposición, vamos a definir una única colección, que es la colección de System Assets, que es una colección que almacena información sobre los usuarios y sus roles asociados en la base de datos de Mongo. De esta forma podemos ver la información de los roles predefinidos que hemos indicado anteriormente. La asignación y revocación de roles en este sistema, en MongoDB, se realiza utilizando los métodos dbGrantRolesToUser, entre paréntesis y entrecomillado usuario, role, el nombre del rol y la base de datos en concreto. Y para revocar este tipo de roles hacemos igual, señalamos el usuario, el rol que queremos eliminar y la base de datos en la que queremos realizar la gestión. Como podemos ver, aquí la síntesis es totalmente distinta, al no realizarse con SQL. Para finalizar podemos ver una pequeña conclusión en la que podemos diferenciar un poco las diferencias principales entre estos sistemas. En Oracle vemos como la asignación de este tipo de privilegios se realiza tanto a usuarios y roles, permitiendo un control granular sobre los permisos. Es decir, es algo más detallado. Los privilegios pueden ser otorgados a nivel de sistemas, objetos o esquemas. Además de que Oracle ofrece la posibilidad o tiene la capacidad de poder crear privilegios personalizados a través de roles definidos por nosotros mismos, por el usuario. Progre es más flexible a la hora de asignar privilegios, permitiendo que este tipo de privilegios se asignen también a nivel de tabla, esquemas o base de datos. Las vistas del sistema en Progre están diseñadas para proporcionar información más detallada, información que en Oracle guardamos en una única tabla, una única vista. Aquí se guardan en muchas más vistas. MariaDB, a su diferencia, también asignan privilegios directamente a usuarios, pero hay una variedad, podemos decir, mayor de permisos o privilegios disponibles para controlar el acceso a la base de datos, a las tablas o columnas. A diferencia de Oracle, Progre, MySQL no distingue entre roles y usuarios, lo que simplifica en cierta medida la administración de este tipo de privilegios. Y como hemos visto en Mongo, es totalmente distinto y se basa principalmente en roles predefinidos, que definen las acciones permitidas en esa base de datos. Los roles predefinidos en Mongo proporcionan un control general sobre las operaciones en comparación de los otros tres sistemas que son relacionales. La asignación de este tipo de roles se realiza utilizando métodos específicos de Mongo, no SQL. Hemos podido comprobar que estos sistemas difieren en gran medida unos de otros, desde una forma detallada o rígida, como hemos indicado, específica de Oracle y Progre, hasta la simplicidad que nos puede proporcionar MariaDB y la flexibilidad en Mongo. Dicho esto, daros las gracias por escuchar este vídeo y mostrar mi deseo de que os haya gustado.